casi una hora por video levantar. Ya he probado levantar uno y me demora una hora. Función amplitud, si hay que dejar expresado, también tenemos que calcular. Dejar expresado qué, calcular qué. El módulo sí hay que calcular. O sea, ustedes llegan a una X, una R más JX, transformada de Fourier me está preguntando. ¿Sí? Entonces la función amplitud, que es el módulo de f de omega, va a ser la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Tienen que resolver esto y reducirlo a lo máximo que pueda. Todo eso en función de omega, ¿sí? Todo tiene que calcular. De hecho, hay algunos un poco largos, pero hay que hacerlo. Bien, continuamos entonces con transformada inversa de Laplace. Profe, una pregunta de chusma Sí. nomás. ¿Qué significa el B menos que usted puso en los resultados del recuperatorio? El B menos significa un error en el ejercicio, pero que fue considerado de manera que no desaprueban por ese error. Ah, bueno. Es eso nomás. Hay un error, pero que no es significativo como para que desapruebe. Sí, esa es la modalidad que solemos usar para decir cuando está aprobado y desaprobado, pero yo me olvidé en el primer parcial y le puse A y D. Después me acordé que tenía que hacer, que hacíamos así. Pero me entró alguna. Bien, transformada inversa. Vimos algunas propiedades la clase anterior, propiedad de linealidad, traslación, división por S a la N. Por S a la N. Y vimos también el método de las fracciones simples, que es el método más largo y el que yo mismo recomiendo que no lo usen, porque conduce a muchos errores. Recordamos que, y vamos a recordar el método de fracciones simples porque es un método que nos sirve de base para el siguiente. El método de fracciones simples decía que la f de s primero tiene que tener la forma p de s sobre q de s, donde p y q sean polinomios, tales que el grado de q sea mayor que el grado de p. Con que sea un solo valor en una sola unidad mayor ya es suficiente, pero no puede ser igual. A ver, este me va a servir para ver dónde está el brillo. Justo en la palabra polinomios está el brillo, profe. Por acá, ¿eh? Sí, lo único que escribí ahí es grado mayor que grado P. ¿Sí? Pero lo voy a usar para marcar el... y no escribir esa zona. No. Hay que ver mucho. Vamos a hacer otro. Sí, no entiendo cómo un pizarrón de tiza puede tener brillo. No importa. Bien, entonces, tiene que ser polinomio, el grado de Q mayor que el grado de P,
Senos y cosenos en función de S no le va a salir bajo ningún concepto. Lo que puede aparecer es exponenciales, pero si tienen exponenciales, entonces tienen que usar la propiedad de traslación de la función. ¿Sí? No pueden usar el método de las fracciones simples. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos el método de las fracciones simples? Encontrábamos las raíces, S sub i, y escribíamos de S de la forma A0 sobre S menos S sub i a la alfa, donde alfa es el orden de multiplicidad de S1, por ejemplo. ¿Sí? Más A1 sobre S menos... No, perdón, acá sería S1. Y acá es S2 a la alfa menos 1, y así. ¿Sí? Y donde lo das sub k tenía la forma límite, o tenía la fórmula para calcular límite cuando S tiende a S sub i de ¿cuánto era? Más bien. Derivada k respecto de skbs 1 sobre k factorial por S menos S sub i a la alfa por f de s. Y una vez que teníamos construida la función de esta manera, expresada de esa manera, entonces podíamos antitransformar. Un caso particular de este método es lo que se conoce como el desarrollo de Heaviside. Y es un caso particular. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un caso particular? Significa que tiene que tener las mismas condiciones que el método de fracciones simples, pero con condiciones más. Entonces, para poder utilizar el desarrollo de Heaviside, primero tienen que ser polinomios, tienen que estar expresados en la forma P sobre Q, donde P y Q sean polinomios, tales que el grado de Q sea mayor que el grado de P. La condición que se agrega para el desarrollo de Heaviside es que las raíces S sub i sean simples. Digo simple y ya estoy por escribir múltiples. Sean simples. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el orden de multiplicidad para cualquier S sub i sea 1. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener n raíces distintas. Si n es el orden de Q. Es el grado de Q, sería. Si n es el grado de Q. Tiene que ser todas raíces de orden 1. Eso es lo importante. Entonces, en ese caso, la f de t directamente, o sea, la solución de la transformada inversa, el resultado va a ser la suma con i igual a 1 a n de p, o sea, el polinomio que está en el numerador evaluado en cada raíz sobre la derivada de q, evaluado en S sub i, por
a la SI por T. ¿Sí? Esa ya es directamente la solución, inclusive antitransformado. Fíjense que en este caso no va a aparecer S, no va a aparecer S, sino que van a aparecer los S sub I, o sea, cada raíz, que ya son valores. Ay, profe, ¿puedo explicar de nuevo esa última parte? F de T. Sí, que vamos a poder calcular como f de t igual a la suma con i igual a 1 a n de p evaluado en S sub i sobre q' evaluado en S sub i. O sea, el polinomio p, que es el numerador, evaluado en S sub i, dividido la derivada del denominador, o sea, la derivada de q respecto de s evaluado en S sub i. Todo multiplicado a la SI por T. Fíjense que S no aparece ya en la solución, sino que lo que nos da esta fórmula es la antitransformada, justamente, o sea, función f de t. Distinto del caso de la de Heaviside, en la que ya era un poco más complicado armar la función f de t, entonces nos quedábamos acá nomás, en f de s, y después nos encargamos de antitransformar. ¿Sí? O sea, armamos los coeficientes, tenemos acá. Pero no tenemos que calcular estos coeficientes a 0, a 1, a 2, porque ya están implícitos en la fórmula. ¿Sí? No aparece S, sino que lo que aparece son las raíces, y aparece sí la variable T. Profe, una consulta. Otro. Entonces lo que yo debería hacer es sacar las raíces de los dos polinomios, derivar el denominador, digamos, ¿no? No. Es la raíz solamente de Q. De Q. La raíz de Q del denominador. Ah, y esas raíces, o sea, después aplico la fórmula de f de t y ya yo la función original, ¿no? Sí, ya. Ah, bueno. Sí, Gracias, profe. sí. Una vez que arma la f de t de esta manera, después tiene que tratar de reducirlo lo máximo posible. Eso sí. Pero, de todas formas, la fórmula ya les da la f de t. Bueno, entonces, este es mucho más sencillo que el de la fracción es simple. ¿Qué le iba a decir? Ah, sí, los métodos que son un poco más recomendables son el de Heaviside, el desarrollo de Heaviside, si las fracciones son simples, si las raíces son simples, y si son múltiples, entonces utilizar residuo directamente. Que el residuo vamos a ver al final. Porque hacer el de las fracciones simples, ustedes vieron que para una función bastante sencilla, el otro día que no recuerdo cuál era que hicimos, pero cualquiera de las funciones sencillas que tienen en el ejercicio 2, es largo el método. Cualquiera de los ejercicios van a ser largos. Entonces no es muy recomendable este método. Pero sin embargo, aunque todos los años les digo eso, es el método que más eligen usar. Siendo que no les pedimos un método específico, sino que les pedimos que lo resuelvan por Laplace, utilizando la transformada inversa de Laplace, con el método que quieran, pero siempre y cuando el método esté bien aplicado.
Evaluamos el método, sí, pero pueden elegir el método. Aún así, siempre eligen el que yo les recomiendo que no lo hagan. Pero bueno. De todas formas, también suelen usar mucho el de residuos. Aún cuando están en tabla la fórmula. Bien. Entonces, al final no me explicó, la ingeniera no me dijo qué ejercicio hicieron de ejemplo. ¿Hicieron alguno de la guía? ¿Los que hayan estado? Pero le pregunté y al final no me dijo. Para no hacer ese, digo. ¿El B, por ejemplo, hicieron? Si no, podemos hacer el B. Que es bastante sencillo. Estoy mirando si no hay alguno. No. Vamos a hacer entonces el 3B. El 3B dice que la función es 1 sobre s cuadrado más 1 por 1 más e a la menos s por alfa. Por a. Alfa no creo. No alcanzo a leer bien qué es lo que dice. Pero bueno, es una constante. Así que vamos a ponerle a. Yo no logro entender qué símbolo es. Creo que dice pi. ¿Pi? Sí, me parece que sí. Sí, pi. Sí, puede ser pi. Vamos a ponerle pi. De todas formas, es una constante. Puede ser 2, 3, 4, igual va a cambiar nomás cuál es el resultado. Entonces, ¿podemos aplicar el método de Heaviside a este ejercicio? A esta función. El desarrollo de Heaviside. Ejercicio A. Entonces hacemos el B. Perfecto. ¿Podemos aplicar así como está escrito? ¿Se puede aplicar? No, no se puede. No se puede porque tenemos una exponencial. Entonces, esto no es un polinomio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es distribuir. Me va a quedar 1 sobre s cuadrado más 1 más e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1. Pero fíjense que el segundo término es la misma función que tenemos en el primero, pero multiplicado por una exponencial. Entonces nosotros podemos directamente antitransformar 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Y después, bueno, para obtener el resultado del primer término. Para obtener el resultado del segundo término, simplemente a esa misma antitransformada, ¿qué es lo que le hacemos? Le aplicamos la propiedad de traslación de la función. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es antitransformar una sola vez este término. Por tabla, ustedes deben saber que esta antitransformada va a ser, ¿qué cosa? Seno de t. Es 1 sobre s cuadrado más a cuadrado igual a seno de a por t sobre a.
La antitransformada, mejor dicho, de 1 sobre S cuadrado más A cuadrado es seno de A por T sobre A. Pero vamos a demostrar que es así. Es decir, damos muchas veces la antitransformada de esta función, pero vamos a hacer ahora una vez más utilizando el desarrollo de Heaviside. Por supuesto, cuando tengan que hacerlo en el parcial, háganlo de la forma más simple. Es decir, estas antitransformadas pueden ir a tabla directamente. Normalmente van a tener eso. Uno que va por tabla y después aplican propiedades. A veces propiedades de traslación de la... No, traslación. A veces la propiedad de división por S a la N. O pueden tener, por ejemplo, si tienen 1 sobre S menos A por S más A, o por S menos B, mejor dicho, estos van directamente a tabla. Este está en tabla. Lo más normal es que no tengan que utilizar ningún método. Ninguno de los métodos, sino solamente propiedades. Eso es lo más normal que les toque. Pero aún así utilizan los métodos. Y encima el más largo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero para aplicar este método? Encontrar las raíces. Vamos a tomar P de S, ¿cuánto vale? Si yo quiero que F de S sea igual a P de S sobre Q de S, entonces P de S, ¿cuánto va a valer acá? En este caso. Vale 1, porque puedo tomar que el 1 sea un polinomio. ¿Sí? Si tengo una constante, podemos tomar que esa constante sea el polinomio. Solo que el grado, ¿cuál va a ser? Va a ser 0. El grado de este polinomio. Q de S va a ser entonces S cuadrado más 1. Es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, ¿cuántas raíces vamos a tener? 2. Vamos a tener 2 raíces. Y por otro lado, vemos que como el polinomio es de grado 2 para Q y 0 para P de S, entonces el polinomio de Q es 2 grados mayor que el polinomio de S. Por lo tanto, se puede aplicar el desarrollo de Heaviside. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son, en este caso, las raíces? No, perdón. Vamos a hacer así. Vamos a hacer. ¿Quiénes son las raíces? Los puntos donde S cuadrado más 1 sea igual a 0. ¿Qué son quiénes? S igual a más menos la raíz de menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos S1 igual a J, S2 igual a menos J. Sí, cuando hacen la antitransformada también lo pueden hacer por la definición. De hecho, puede ser que ocurra que aparezcan cuando cuando antitransforman no. La definición no, porque la definición es la integral 1 sobre 2pi por j por la integral. ¿Sí? Tienen que hacer, lo que van a tener que hacer, si quieren hacer por definición, es una cosa complicada que nosotros no vimos, pero lo que se hace es, primero tienen que definir el alfa,
tienen que buscar puntos singulares, tienen que armar una curva en sentido positivo, donde van a tener que utilizar los residuos. Así que eso no va a ser. Definición pueden utilizar para la transformada de Laplace, no para la antitransformada. Bien. Los dos son de multiplicidad 1, por lo tanto podemos utilizar también, o sea, también cumple con la condición que pide Heaviside. Con esa otra condición. Entonces nuestra f de t va a ser igual a la suma con n igual a, no, perdón, con i igual a 1 a n de p de s sub i sobre q' de s sub i por e a la s i por t. Entonces, vamos a evaluar para s sub i. Para S1 igual a J. ¿Cuánto vale P de S1? Si yo evalúo P en S1, voy a tener que valer 1. Para E2 menos J. ¿Cuánto vale P de S2? También vale 1, porque como P es una constante, entonces va a valer lo mismo cualquiera sea el punto. Profe, ¿Sí? usted dijo que para aplicar Heaviside el orden de multiplicidad tiene que ser simple, y ahí no es ese cuadrado, o no estoy confundida. S cuadrado más 1 igual a 0 me da dos raíces distintas, que son J y menos J. Cada una de esas raíces son simples. O sea, tengo dos raíces simples para S cuadrado más 1. Porque las dos aparecen. O sea, en el caso que yo digo sería si fuera el mismo número, o sea, raíz doble. Claro, ¿no? si fuera raíz doble, entonces no se puede aplicar. Está, gracias. O sea, por ejemplo, si en lugar de ser S cuadrado más 1, y esto es muy importante que tengan presente, si fuese S más 1 al cuadrado. ¿Sí? En este caso, S vale menos 1 y es raíz doble. No se puede. ¿Sí? Así que por eso hay que tener mucho cuidado dónde se coloca el cuadrado. Bien. Entonces, ¿cuánto vale Q'? Porque ahora necesitamos Q'. De S. Hago la derivada de S cuadrado más 1, me queda 2 por S. Para S1, Q' de S1. S1 vale J. S1 vale J. Entonces Q' de S1 vale 2 por J. En S2, que es menos J, Q' en S2 vale menos 2J. Bien. Ya está quedando 3 minutos. Antes de continuar con esto, que no voy a borrar, y antes de cortar, porque te voy a cortar, le hago una pregunta. ¿Ustedes ven bien acá el pizarrón? ¿No se ve borroso nada? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Porque hoy, esta mañana, para la otra cátedra, estamos utilizando el Meet, pero decían que se veía muy borroso. Yo no sé si era el celular o era porque era el celular y no la computadora, porque yo con el Meet no puedo utilizar en la computadora, no me agarra el micrófono.
y el mid no me corta. No tengo que estar entrando y saliendo. Pero no se veía nada. Con el celular no se me ve, con la computadora no se me escucha. Entonces tampoco puedo usar ese. En este, por lo menos, aunque se corte a cada rato, se ve y se escucha. Sí, el mío anda muy mal. Ah, acá me dice que se ve borroso. No. Bueno, quedan 2 minutos, corto y empiezo desde donde me quedé, que es ahí. No voy a borrar nada. 31. $25. Ya empezamos. Y entonces, acá podemos hacer dos cosas. ¿Sí? O bien, una vez que identificamos P y Q, podemos hallar Q' y evaluar para S1 P y para S1 Q'. O hacer como yo hice para los dos y evaluar Q' para los dos. El orden no importa. Pueden utilizar cualquiera de los dos órdenes. Sí. Cualquiera de las dos maneras. Yo lo hice así porque todavía no había derivado Q, nada más. Y además siempre lo estoy haciendo así. Pero si quieren empezar por hallar P, hallar Q' y después hacer la derivada, eso es indistinto. Lo importante es que estén evaluados P en cada uno de los puntos, que esté evaluado Q en cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, f de t va a ser primero, para la raíz 1, para cuando i vale 1, tengo P en S1 que vale 1, sobre Q' en S1 que vale 2J, por E a la S1, que es 2J, por T. Más, pero no voy a poner el más todavía porque tengo un menos ahí. Entonces, más P en S1, que vale, no, perdón, P en S2, o sea, ya ahora estamos evaluando en 2. P en S2, que vale 1, ¿sí? ¿La fórmula no es E a la S sub I? ¿O nada que... Claro, E a la S, pero ¿Y S es sub A. I no es raíz de menos 1 o raíz de...? No, tiene razón. S1 es J nada más. O sea, tenía que haber sido Claro, E. JT, digamos. Sí, JT. Yo lo que puse fue Q' de nuevo. Sí, está bien. Entonces, 1 sobre. Ahora sí. S2, Q' en S2, que es menos 2J. Va a ser 2J, pero el menos ya lo voy a poner acá. Por E a la S2 por T, donde S2 es menos J. Ahí está. Entonces ahora juntos, f de t va a ser igual a 1 sobre 2j por e a la jt menos e
a la menos jt. Y fíjense que el seno de x, si buscan en el manual de tabla, se puede expresar como e a la jx menos e a la menos jx sobre 2j. ¿Sí? Es decir, f de t va a tener una forma similar, solo que en lugar de x tengo t. Por lo tanto, f de t es seno de t. ¿Sí? Bien. Esta es la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1. Como ya les dije, si tienen esta antitransformada que hacer, que resolver, directamente van a tabla. Bueno, entonces, la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1 va a ser seno de t. Por otro lado, la antitransformada de e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1, ¿a qué va a ser igual? Y acá tenemos que aplicar traslación de la función. Profe, espere, no borre todo. Por favor, ahí. Iba a borrar solamente esta columna, pero... Bien. Entonces, ¿cómo va a quedar todo esto? Esta antitransformada. La antitransformada de e a la a por s por f de s a ver, siempre los confundo. ¿Dónde va ese signo? No, acá va en menos. E a la menos as, f de s va a ser f de t menos a por u de t menos a. ¿Cuánto? ¿Ya está esto? ¿Está copiado? Por lo menos esa línea. Sí, profe, sí. Entonces, ¿cuánto vale a? En este caso. Si tengo e a la menos s pi, y acá tengo e a la menos as, a vale pi. Por lo tanto, la antitransformada de e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1 va a ser f de t, ¿quién es? Si f de s es 1 sobre s cuadrado más 1, que es lo que antitransformamos antes, va a ser seno de t. Entonces, la antitransformada de e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1 va a ser f de t menos a, que es seno de t menos pi, que es lo que vale a, por sí, u de t menos pi. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar la última parte? ¿Qué fue lo que hizo? Acá, desde acá. Sí. De acá. Bien. Lo que yo tengo es que resolver la antitransformada de e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1. Entonces, la propiedad de, como tengo una exponencial en f multiplicando a una función de s, entonces lo que yo tengo que aplicar es la propiedad de traslación de la función. ¿Sí? Ese pueden ir a tabla. Ahí, ¿dónde está? Es el 46. Es el número 46. ¿Sí? Entonces, yo comparo. Tengo e a la menos as y tengo e a la menos s pi.
Entonces, ¿cuánto vale A? Vale pi, por comparación. El menos a ese es lo que yo tengo que sacar de acá. Me queda que A va a ser igual a pi. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ese valor A igual a pi es lo que yo voy a desplazar la función. Mi función, ¿cuál va a ser? Todo lo que no está multiplicando a la exponencial. Va a ser 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1 es lo que calculamos antes, que es seno de t. Entonces, yo lo que tengo que correr, lo que tengo que trasladar va a ser la función seno de t. ¿En cuánto? En a, que vale pi. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar t por t menos a. Entonces, reemplazo t por t menos pi. Y a ese resultado, seno de t menos pi, le multiplico por la Heaviside. ¿Sí? ¿Está ahora? Profe, para antitransformar esta función, saca aparte lo que no tiene f y transforma eso. Y después le agrega el desplazamiento por Heaviside. Exactamente, eso es lo que se hace. Se saca aparte. ¿Por qué? Porque yo debo identificar f de s. F de s es justamente lo que no está dentro de la exponencial. Me va a quedar 1 sobre s cuadrado más 1. Y al desplazamiento hay que multiplicarle por la Heaviside porque así dice la propiedad. Siempre que aparezca una exponencial hay un desplazamiento. Si es en la función, si la exponencial está en la función, acá por ejemplo, bueno, en este caso no, pero supongamos que sea esto nada más. Entonces el desplazamiento va a estar en la imagen. Si la exponencial está en la imagen, el desplazamiento es de la función. Sí, pregunte. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Que si la exponencial está en la función, va a haber un desplazamiento en la imagen. Si la exponencial está en la imagen, el desplazamiento está en la función. Del exponente de la exponencial, ¿dónde? ¿Acá? Me está preguntando por el signo del exponente de la exponencial, pero no sé en qué exponencial. En la función, acá. E a la menos s por pi. Eso es lo que me dice en el desarrollo, en el problema. Profe, una consulta. ¿Sí? Todo lo que usted desarrolló en la parte derecha del pizarrón, lo que evalúa las raíces en todo lo que es P sobre Q', toda esa parte, ¿en qué lo utilizo con respecto a lo que usted desarrolló en el otro lado, en el otro miembro? No. Esto que está acá es solamente para obtener esto. Acá terminó el método de Heaviside. Ahí terminó el método de Heaviside. Lo que pasa es que con esta función yo no tengo resuelto el problema. El método de Heaviside terminó acá, cuando armamos esta función. Después tenemos que tratar de reducir lo máximo posible. Por eso yo saco factor común 1 sobre 2j y demuestro que f de t vale seno de t. La antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. ¿Sí? Pero en realidad el método de Heaviside terminó acá. Sin embargo, eso es solamente la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1, no de toda la función que me pide el problema. No sé si eso es lo que... Y llega que es, claro, usted llega que es seno de alfa por la equivalencia, esa que es
E a la J pi menos E a la menos J pi, eso por tabla. ¿Cuál, perdón? ¿Menos J pi? ¿Esto? No. Claro, Esto se arma con la fórmula del desarrollo de Heaviside. claro, pero después llega la equivalencia de abajo, eso me refiero ahí. ¿Esto? Ah, este sí. Este sí. Este es lo que aparece en Sí, la por tabla. eso. Este es lo que aparece en la tabla. Entonces yo comparo. Hay veces que va a ser un poco más complicado. Van a tener, por ejemplo, J por pi sobre 2 por t, supongamos. Y en ese caso va a ser pi sobre 2 por t lo que va a ir en lugar de x. Profe, y la antitransformada de la función completa sería la suma de cada una de las antitransformadas de los términos, ¿no? Exactamente. Exactamente, la suma. Porque quedó desarrollado como una suma. Entonces la antitransformada, exactamente, todavía no había terminado el ejercicio. La antitransformada de 1 más e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1 va a ser igual a la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1. Acá aplico linealidad. ¿Sí? Aplico linealidad. La linealidad va a estar siempre presente. Sí, ahora repito lo de la traslación. La linealidad va a estar siempre. Entonces, si yo hago la antitransformada de esta función, va a ser la antitransformada de la primera parte más la antitransformada de la segunda parte, del segundo miembro. Entonces va a ser la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Más la antitransformada de e a la menos s pi sobre s cuadrado más 1 va a ser seno de t menos pi por u de t menos pi. Y esta es la solución del problema. Esta es la solución del problema. Esta es la solución por el método de Heaviside de la antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1. Ahí terminó el método de Heaviside. Pero eso no resuelve todo el problema. Se resuelve el problema una vez que desarrollamos, o que reducimos en realidad f de t, y que calculamos la antitransformada de la segunda parte, del segundo miembro. Y después sumamos. Si el exponente de la exponencial. Sí. Si el exponente de la exponencial, en lugar de ser negativo, fuese positivo, entonces lo que va a quedar, acá, perdón, este es menos. Entonces lo que va a quedar es más pi, y acá un u de t más pi. ¿Sí? En ese caso, a valdría menos pi. Si esto fuese positivo, a vale menos pi. Exacto, sí, sería, quedaría f de t menos t más, sí. Bien. Si repite lo de la función, que era lo de la propiedad de la traslación, ¿no es cierto? Lo que me está preguntando. Bien. Le voy a resumir así. Acá ya terminó el problema. No sé si ya escribí todo. Bueno, supongo que esta parte sí. Ustedes tienen dos propiedades. La propiedad de traslación de función y la propiedad de traslación de la imagen. La de traslación de la función le dice que la
antitransformada de E a la menos A por S por F de S va a ser F de T menos A por U de T menos A. Y la de la traslación de la imagen le dice que la antitransformada de F de S menos A va a ser igual a E a la A por T de F de T. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo hoy es que si ustedes van a tener que, cuando veamos ecuaciones diferenciales, van a ver que ustedes tienen que transformar primero y después antitransformar por Laplace. Primero tienen que hacer la transformada y después la antitransformada. Eso vamos a ver hasta la próxima clase. ¿Sí? Pero tienen que hacer las dos cosas. Entonces, puede ser que le aparezca una exponencial en la imagen o puede ser que le aparezca una exponencial, en la imagen o en la función. ¿Sí? Es decir, puede ser que yo le dé una excitación cuando lo más probable que tengan es una ecuación diferencial referida a un circuito. Cuando nosotros colocamos en un circuito una fuente de tensión, le estamos dando lo que se le suele llamar excitación para que funcione. Entonces, cuando nosotros le damos esa función, puede ser que tengan una exponencial. Por ejemplo, E a la 2t por t más 1, supongamos, por decir una función. No va a ser este caso, probablemente haga una cosa, no sé, algo que tiene infinito, va a tener un máximo, un mínimo, y va a tender a infinito. ¿Sí? Entonces, si tienen así la función, tienen que usar la traslación de la imagen. ¿Sí? Porque tienen en la función a transformar, en toda la función a transformar, tienen una exponencial. Y tienen que hacer entonces la transformada de esta función y luego a ese resultado desplazarlo. Pero puede ocurrir que tengan una Heaviside, es decir, una función que esté cortada acá, por ejemplo, y que tenga esta forma. Porque puede ser que esté cortada por una Heaviside, pero no tenga la forma. Eso ya hablamos bastante de eso. Entonces, puede ser que no bastante, pero hablamos ya varias veces. Entonces, si tienen esa Heaviside, hacen la traslación de la función. Y después, puede ser que cuando tengan que antitransformar, tengan la exponencial. Si tienen la exponencial en la imagen, que va a ser en esta FDS, van a tener que trasladar la función. Van a tener que aplicar la propiedad de traslación de la función. ¿Se entiende ahora? Entonces, la exponencial en la función implica traslación de la imagen. La exponencial en la imagen implica traslación de la función. ¿Sí? Eso es lo que quería decir hoy. ¿Está? Entonces, probemos con el D. El D. El D. Bueno, voy a borrar esto. Profe, Algo que vimos varias veces. ¿Sí? ¿me podríamos decir que hizo una última parte del ejercicio?
que puso seno de t menos pi por la Lo que hillside. hice acá, lo que hice trasladar primero, resolví para 1 sobre ese cuadrado más 1, que es lo que vimos ya, y después lo que hice fue trasladar aplicando la propiedad de traslación de la función. Y acá solamente coloqué el resultado, porque el resultado va a ser la suma de las dos. O sea, tenía 1 más... Claro, o sea, aplicó traslación de la función porque la exponencial está en la imagen adentro. O sea, halló Exacto. 1 sobre ese cuadrado más 1, halló su f de t, que fue el seno, y a esa función la trasladó, básicamente. Exactamente. Okay. Pero como yo tengo que acá puedo aplicar la propiedad de traslación, la propiedad de linealidad primero, yo voy a tener 1 más e a la menos pi sobre ese cuadrado más 1. Me va a quedar 1 sobre ese cuadrado más 1 más e a la menos pi sobre ese cuadrado más 1. Si yo tengo la antitransformada de esta función, yo ya tengo también cuál va a ser la función que voy a tener que trasladar. ¿Sí? Porque tengo el mismo producto. O sea, tengo la misma función multiplicando la exponencial. Entonces, si la antitransformada de 1 sobre c cuadrado más 1 es seno de t, yo voy a tener que trasladar el seno de t en e a la menos s pi. Y por la linealidad, la antitransformada de esto que tengo acá va a ser la antitransformada de 1 sobre c cuadrado más 1 más antitransformada de e a la menos s pi más 1. ¿Sí? Siempre tengo que sumar 2. La que obtuve para 1 sobre ese cuadrado más 1, que es seno de t, más lo que obtuve para e a la menos s pi sobre ese cuadrado más 1. ¿Sí? Sí, la linealidad siempre está. ¿Cuándo no vamos a tener linealidad? Por ejemplo, vamos a ver el caso del problema D. El problema D vamos a hacer, donde ahí podemos aplicar linealidad o podemos no aplicar linealidad. ¿Sí? Pero siempre que tengan una suma en el numerador van a poder aplicar linealidad. Suma o resta. Si no hay suma o resta en el numerador, entonces puede ser que tengan una constante, que con esa constante no puedan utilizar el manual de tabla, por ejemplo. Esa constante puede salir afuera por linealidad. O sea, si yo tengo que calcular la antitransformada de 2 sobre ese cuadrado más 1, la antitransformada de esta función no está en el manual de tabla. Entonces, por linealidad puede salir afuera y queda las 2 por la antitransformada de 1 sobre ese cuadrado más 1. Pero si ustedes tienen solamente la antitransformada de ese cuadrado más 1 para calcular, entonces no tienen linealidad para aplicar. Pero cuando aplicó la linealidad tenía multiplicando por no importa. No importa. Porque la linealidad aplica esta función con esta función. No con la función que yo voy a antitransformar para después desplazar. O sea, me va a quedar así con la linealidad. Esto no sale como constante, la exponencial. Son dos funciones totalmente diferentes. Lo que son iguales es la función que tengo antes y la función que está multiplicando a e a la e menos s. Pero las dos funciones que tengo que antitransformar son diferentes. Lo que pasa es que la antitransformada de 1 sobre ese cuadrado más 1 se termina acá, en seno de t. Pero la antitransformada de esta
tengo que hacer un paso más que aplicar la propiedad de linealidad. La propiedad de traslación, no de linealidad. ¿Está? No sé si eso es lo que... No sé si entendió tal... Está. Entonces, el que vamos a hacer ahora va a ser el punto D. Sí, D. Que es S más 1 por E a la menos S sobre S por S cuadrado más 9. Bien. Este ejercicio se puede resolver de muchas maneras. De muchas maneras. Porque puedo aplicar linealidad, por ejemplo, de manera que me quede la antitransformación de 1, o voy a escribir completo, S sobre S por S cuadrado más 9, por E a la menos S, la antitransformada de 1, no, perdón, de E a la menos S directamente, sobre S E a la menos S sobre S por S cuadrado más 3. Entonces este se me va con este. ¿Sí? Y ahí 1 S cuadrado más 9, puedo ir a la tabla. ¿Y el Y más acá, 1, profe? una vez, ¿cómo? Ese más 1 dice. ¿S más 1? Sí, S más 1 dice arriba. ¿Sí? Entonces explico linealidad y tengo la antitransformada de S por E a la menos S sobre S por S cuadrado más 9, más la antitransformada de E a la menos S sobre S por S cuadrado más 9. Y acá yo puedo resolver de muchas formas. Que en unos minutos le voy a explicar la forma que hay para resolverlo y entonces cortamos. Entonces, Hizo un artificio, o sea, puso S sobre S. no, simplemente distribuí E a la menos S a S más 1, ¿sí? Lo distribuí y Sí, apliqué profe, linealidad. pasa que no se ve justo. Yo veo, por lo menos veo borroso, entonces no vi que distribuyó el menos. Es que yo me salté ese paso. Claro, sí. Claro, distribuyó el E a la menos S, sí. Acá está el E a la menos S. Yo me salté el paso de la distribución. Ahí está. Bueno. Ahí se entiende mejor. Ok, gracias. Sí. Entonces, voy a tabla. Me va a quedar Distribuyó O de 3 por T. ¿Y después qué hizo? No, multiplicó la E a la menos S, distribuyó con este por Está este. haciendo la, Claro, la plaza todavía. y como un denominador. Entonces, Y después aplicó linealidad por la El micro, por favor. fíjense que acá yo puedo aplicar 1 sobre S cuadrado más 9, voy a tabla, y después puedo hacer primero la propiedad de división por S, o por S a la N, si quieren, de N sería 1. ¿Sí? Es una forma. Puedo aplicar el propio ISAI acá para resolver. Definición no es lo único que no se puede usar. En realidad sí se puede, pero ese no es un método que lo vemos, porque es el método más largo que existe. Incluso más largo que simple. ¿Sí? Entonces, este es uno. La otra que podemos hacer es directamente olvidarnos de la exponencial, ¿cierto? Y antitransformar
este término como si fuese un polinomio y utilizar Heaviside. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No es el más adecuado para este ejercicio. Para este ejercicio lo más adecuado es esto. Aplicar linealidad. La antitransformada de 1 sobre S cuadrado más 9 lo busco en tabla. Le aplico división por S. Acá también se puede aplicar convolución, que lo vamos a ver después. Pero acá se puede aplicar convolución. Pueden aplicar residuo, que lo vamos a ver después. ¿Sí? O sea, tienen muchos métodos y ustedes van a poder elegir el método. Lo único es que el método que elijan tiene que estar bien resuelto. Bien resuelto y completo, porque hay algunos que en el parcial no hicieron los ejercicios completos. Pero tiene que estar todo completo. Bien. Sí, nosotros vamos a hacer ahora sin aplicar linealidad, porque quiero mostrarles cómo se usa el método de Heaviside completo. ¿Sí? Así que vamos a cortar para que no me corte después en medio del ejercicio. Vamos entonces a hacerlo, pero no vamos a aplicar estas propiedades, ¿sí? Sino que vamos a utilizar el método de Heaviside. Así como está, yo no puedo usar. Voy a borrar este porque este no es el que vamos a usar. Si quieren pueden probar después alguno de estos otros métodos para calcular el mismo ejercicio. Entonces, así como está, no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque tengo la exponencial. Si tengo la exponencial, significa que voy a tener que aplicar cosas después. Una vez que haya la antitransformada de esta función. ¿Qué voy a tener que aplicar? Traslación de la función. Porque esto va a mi imagen siempre. Entonces, mi función va a ser S más 1 sobre S por S cuadrado más 9. Entonces, esto está escrito en forma de polinomios, cociente de polinomios. No exactamente. ¿Sí? Lo podemos convertir en polinomio, pero esto que está acá es un polinomio. No es un polinomio. Los polinomios serían P de S igual a S más 1 y Q de S va a ser S cubo más 9S. ¿Sí? Polinomio. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer Q'? 3 por el cuadrado más 9. De todas formas, para hallar las raíces, va a ser más sencillo calcularlo de esta forma que tenemos acá. ¿Sí? Es más fácil, porque acá tú ya puedes decir que S1 vale 0, que S cuadrado más 9, 0. De la segunda, voy a tener S2 va a valer la raíz cuadrada de menos 9, que va a ser 3J. Y S3, que es menos la raíz de menos 9, va a ser menos 3J. ¿Sí? Entonces tengo tres raíces distintas de orden 1.
¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Evalúo P en S1. ¿Cuánto vale P en S1? S1 es 0. Por lo tanto, va a ser 0 más 1. 1. Q' en S1. Esta es la otra forma. Para que vean que se puede hacer de esa otra forma, si quieren hacerlo, lo hago así. Entonces, como les resulte más cómodo, normal. Mientras esté todo bien fundamentado, está bien. Entonces, si S1 igual a 0, Q' en S1 vale 3 por 0 más 9. 9. P en S2. S2 es 3J, según la forma en que yo lo escribí. Por supuesto, ustedes le pueden poner otro nombre si quieren. Pueden poner S2, S1, S3, o de la forma que quieran. P en S2. S vale 3J. Por lo tanto, va a ser 1 más J3. O 1 más 3J. Es más fácil de saber. Q' en S2. S2 vale 3J, por lo tanto, S cuadrado vale menos 9. Lo podemos ver de acá. O si quieren elevar al cuadrado, me queda 3 al cuadrado 9, J al cuadrado menos 1, menos 9. Entonces, menos 9 por 3. Esto va a ser 3 por menos 9 más 9. Por lo tanto, Q' en S2 vale 3 por menos 9 es menos 27 más 9, menos 18. Si evalúo P de S en las raíces. ¿Por qué evalúo P de S en las raíces? Porque así dice la fórmula. Por ahora estoy haciendo las evaluaciones. Después voy a utilizar las fórmulas. El denominador ya lo derivé, Q' de S. Ahora voy a volver a escribir la fórmula que vamos a usar. No, derivar es derivar una sola vez. La fórmula utiliza una sola derivada. Es uno, el Q' nomás. Después evalúo el Q' en cada uno de los puntos. Perdón, estoy contestando un chat privado, por eso estoy hablando así. Entonces, P3. Entonces, S3 vale menos 3J. Por lo tanto, P en S3 va a ser 1 menos 3J. Q' en S3 es Q' menos 3J al cuadrado, me queda menos 9. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado es 9, J al cuadrado menos 1, por lo tanto es menos 9. Yo lo miro desde acá directamente. Porque de acá yo tengo que ese cuadrado era menos 9. Cualquiera de las dos raíces me va a dar por resultado menos 9. Porque de ahí salieron. ¿Sí? Entonces 3 por menos 9 más 9 menos nuevo menos 18. ¿Sí? Entonces, la antitransformada f de t sabemos que es la suma con i igual a 1 a n, donde n es el número de raíces, que en este caso va a ser 3,
por de P de SI sobre Q' de SI por E a la SI por T. ¿Sí? Es el polinomio del numerador evaluado en la raíz sobre la primera derivada del polinomio del denominador en ese sub i. Entonces, f de t va a ser igual a en S1, 1 sobre 9 es P en S1 sobre Q' en S1 por E a la S1 que es 0, por lo tanto es un noveno directamente, porque me va a quedar E a la 0t, E a la 0 por t. En todo caso, si quieren, puedo ser más explícito, E a la 0 por t. Más P en S1, no, perdón, P en S2, S1 ya pasamos, que va a ser 1 más 3J sobre Q' en S2, que es menos 18. Por lo tanto, acá va a ser, en lugar de más, un menos 18. Por E a la S1, perdón, S2, que es 3J por T. Yo lo voy a poner J por 3T. Porque después eso me va a permitir colocar los... Sí. Me va a permitir juntar para armar los senos y los cosenos. Más. Y ahora tenemos en S3. P en S3 es 1 menos 3J sobre Q' en S3, que es menos 18. Por lo tanto, voy a tener un menos 18. Pero ahora pone a la menos J por 3T. ¿Hasta ahí estamos? Este es un problema. Entonces, ¿copiaron esto? Voy a borrar esto para entonces extenderme así, un poco más, porque no me quede tener que escribir en 2 líneas o 3 líneas. Si copiaron esto, entonces yo voy borrando. Bien. Entonces, f de t va a ser, y yo voy a escribir allá así, un noveno, menos, voy a distribuirlo de E a la J. E a la J, 3t, ahí tenía que haber escrito más abajo. Esperen, voy a borrar para escribir un poquito más abajo. F de t igual a un noveno menos 1 sobre 18 por E a la J 3T menos 3J sobre 18 por E a la J 3T menos menos 1 sobre 18 por E a la menos J3T más 3J sobre 18
por E a la menos J3T. Y acá yo ya voy viendo que tengo un seno de 3T y un coseno de 3T en algún lado. Los J me van a llevar a seno porque tenemos más y menos. Entonces, FT... Ay, pero ¿me puedo explicar de nuevo? ¿Qué cosa? Lo de coseno, olvídense porque eso es algo que yo ya voy viendo que se anda con la experiencia. Lo que yo ahora hice fue simplemente distribuir los E a la J3T y E a la menos J3T. Lo que sí, bueno, sí, le voy a decir nomás. Tengo E a la J3T y un E a la menos J3T, yo ya veo que puede salir seno y cosenos. El último término sí queda positivo, menos con menos. Este menos con este menos. E a la J3T con E a la menos J3T. Este término tiene el mismo signo que este y tiene el mismo coeficiente. Acá de seguro hay un coseno, porque tengo el mismo signo, el mismo coeficiente y tengo exponentes opuestos. Y acá que tengo signos opuestos, tengo la J y tengo exponentes opuestos. Entonces acá seguro sale un seno. No me conviene sacar 1 sobre 18 el factor común. Ah, no, esto era lo que empezaba a escribir. Está bien. Entonces yo voy a juntar este término con este término. Acá sí podría sacar 1 sobre 18, menos 1 sobre 18. Por E a la J3T más E a la menos J3T. Ouch. De esto, el 1/9 ya queda. De estos dos términos, saco factor común menos 1 sobre 18. De estos dos términos, voy a sacar factor común menos 3J sobre 18. Menos 3J. ¿Y por qué no más, a pesar de que tengo un menos y un más? Por el hecho de que el exponente positivo es el que tiene el signo negativo. Ese me va a intuir, me va a decir más o menos qué signo va a tener el seno. ¿Sí? Siempre que tengan el seno, recuerden que el seno es E a la X menos E a la menos X. ¿Sí? Por eso te voy sacando factor común el signo de el E a la X. Que en este caso sería este menos de este exponente. Entonces acá yo tengo E a la, ¿sí? E a la J3T menos E a la menos J3T. Profe, ¿podría explicar qué es lo que hizo últimamente? Se me salió en los últimos 3-4 minutos la sesión. Últimos 3-4 minutos. Entonces, ¿dónde se quedó? Acá. En lo que escribí acá. Sí, cuando dijo que se puede simplificar con senos y cosenos en esa parte. Ah, lo dije varias veces por eso. Bueno, llegamos a este término. Entonces, lo que voy a hacer ahora es juntar los que tienen E a la J3T y E a la menos J3T. En este término y en este término. Pero, fíjense que tengo un signo menos con un signo menos y el mismo coeficiente. Lo que tiene el mismo coeficiente, con el mismo signo, me va a llevar a el coseno, seguramente. Y los que tienen signos opuestos, el mismo coeficiente, y encima tienen una J, lo más probable es que me lleve a senos. ¿Sí? O sea, yo bien podría combinar esto con esto, intentar combinar, pero no me van a llevar a nada porque no tienen el mismo coeficiente.
En todo caso, si todos tienen distinto coeficiente, lo que se puede hacer es escribir E a la J3T como coseno de 3T más J seno de 3T. Eso le va a llevar a un proceso mucho más largo, a cálculos mucho más largos. Acá yo veo mismo signo, mismo coeficiente. Entonces, esto me va a llevar a un coseno. Distinto signo, pero mismo coeficiente. Me van a llevar a seno. Seguramente. No importa si tiene la J o no. Porque si no tiene la J, lo más probable es que me lleve a un J seno. Pero eso no importa. En esta instancia no importa mucho. Importa cuando empecemos o cuando desarrollemos un poco más. Cuando estemos un poco más avanzados en el desarrollo. Entonces, bien. Entonces, esto que está acá me va a llevar a un coseno. F de t va a ser igual a 1 veno menos, y eso yo lo puedo escribir como 1 sobre 9 por 2. En este caso puedo hacer así, a veces no es tan sencillo ver esto. En este caso puedo hacerlo así porque se ve. Poner a la J3T más E a la menos J3T. Menos 3. Ahora lo que voy a hacer es, como el seno, fíjense que el seno está definido como E a la X menos E a la menos X sobre 2J. Por ese 2 es que yo saqué este 2 de acá y lo puse al 18 como 9 por 2. Entonces, voy a multiplicar y dividir por J. En este caso, para bajar el J, en lugar de subir. Por eso es que yo le dije una vuelta que no conviene subir el J hasta el final, porque a veces tenemos que hacer doble trabajo. En este caso no, porque en este caso salió ya así de entrada. Y por eso ahora tengo que bajarlo. Si a ustedes le hubiera llegado, le hubiera aparecido el J en el denominador, lo suben en un paso intermedio, y después para llegar a seno tiene que bajar de nuevo el denominador, están haciendo un trabajo extra. Por eso se deja siempre el J en el denominador hasta el final, cuando ya no hay más alternativa. Entonces ahora yo multiplico y divido por J, ¿sí? Para bajar ese J. Entonces yo acá tengo E a la J 3T menos E a la menos J 3T. Este término es el coseno, ¿sí? Entonces F de T va a ser 1 noveno menos 1 noveno por el coseno de 3T. ¿Y acá qué tengo? J cuadrado, con el menos se hace más. ¿Sí? El 3 se puede simplificar con un 9 para que me quede un tercio. Entonces me va a quedar 1 sobre 3 más un tercio. Y el 2J con las iniciales me forman el seno de 3T. Entonces este es el resultado ya reducido. Inclusive se puede reducir más y decir que F de T sea igual a 1 noveno por 1 menos coseno de 3T más 3 por seno de 3T. ¿Sí? Se puede escribir de esa manera. Yo me quedaría acá. Porque este es el resultado. Porque esto no aporta nada. Pero ahí no terminó. Este simplemente, este resultado
es la antitransformada de S1 sobre S por S cuadrado más 9. ¿Sí? Sobre S por S cuadrado. Si ustedes lo hacen por los métodos que le había dicho antes, deberían llegar a este mismo resultado. Pero nos queda algo más para hallar el resultado de la antitransformada de esta función, de la función que nos pide. ¿Y qué es lo que es? Y esto es importante, por eso siempre le estoy hablando de esta propiedad de traslación de la función y la traslación de la imagen. Porque para la ingeniería es fundamental estas propiedades. Es fundamental. A mí en particular me resulta una función más, una propiedad más. Pero para la ingeniería es fundamental porque parece que lo usan mucho en ingeniería, en la parte de electricidad. Entonces, la antitransformada de S más 1 por E a la menos S sobre S por S cuadrado más 9. Antitransformada. Le voy a tener que hacer una traslación en cuanto. En A igual a. Mi idea es no escribir más 1. Exactamente, 1. Gana el 1 por mayoría. No, 11 no, 1. Gana por mayoría. Entonces, la antitransformada va a ser igual a, le voy a hacer así nomás para que me quede espacio, va a ser, el 1 noveno va a quedar igual. Este 1 noveno queda igual, porque no se puede trasladar. Menos 1 noveno por coseno de 3 por t menos 1. Más 1/3 de seno, abrí paréntesis antes, de 3 por t menos 1. Todo multiplicado por la Heaviside en t menos 1. ¿Sí? Ese es el resultado del problema. Este que tenemos. Entonces así podemos ver cómo se aplica el método que tenemos. El método, por supuesto, terminó, bueno, hace rato, ya ni siquiera está escrito acá. Pero terminó antes de esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto o vamos a convolución? Pero todavía nos quedan 2 métodos. Uno es el de convolución. Convolución. Bien. Otra vez vamos al manual de tablas. En la sección de propiedades. El método de convolución es la propiedad que figura en el 4015.
donde tienen de un lado f de s por g de s, y del otro lado tienen la integral entre 0 y t de f de u. Voy a escribir un poco más acá para que me quede espacio. F de s por g de s la integral entre 0 y t de f de u por g de t menos u diferencial de u. El método de convolución básicamente es aplicar esa propiedad, donde ustedes van a elegir, bueno, primero eligen si lo que van a hacer es transformar o antitransformar. Si van a transformar, va a ser así. Y si van a antitransformar, que es nuestro caso, van a tener que hacer esto. Así. Sí. Profe, No entre se ve la bien. F y la G hay un por, ok. Entre la f de u No, entre la otra. por g de t menos u. Y acá un punto de por. Y en el otro lado, el miembro izquierdo también, un por. De este lado también es un por. No le puse el punto, pero es un por. No se ve bien, borroso. Bueno. Simplemente aplicar ese método. Este proceso, esto que tenemos acá, esta integral, se la suele escribir como f de t, producto de convolución con g de t. Donde este círculo con la x significa producto de convolución. Y el producto de convolución es simplemente resolver esa integral. Esto suponiendo que f de s es la transformada de la f de t y que g de s es la transformada de g de t. ¿Qué tiene que ocurrir para que tengamos un producto, podamos resolver un producto de convolución? Por ejemplo, si tenemos 1 sobre s más 2, solamente queremos la antitransformada de este valor, no se puede, porque yo no puedo separar en dos funciones donde una sea f de s y otra g de s. La función 1 no me sirve. Tiene que haber por lo menos dos funciones que tengan antitransformada. ¿Sí? Debemos poder separar de esa manera. No, creí que había alguna, pero no sé. No hay. ¿Vieron algún ejemplo ayer de este método? ¿Y cuál?
Estoy mirando cuál podemos hacer, pero no... ¿Alguien que haya estado ayer en teoría? Ya quedan 40, quedan 4 minutos otra vez. Hicimos 2 ejemplos ayer, profe. Sí. El Alguno de primero, los... el primero es Sí, 1 sobre s más 1 por s cuadrado. uno sobre ese. No, no está. Y el otro es s más j omega sobre s por s cuadrado más omega cuadrado. Ah, ese es el punto D. Bien. Ese punto D y el E son similares. Ahora cuando volvamos del corte, de este corte, podríamos hacer el C. El C vamos a hacer. Corto y volvemos. El D, sí. Ahí me dice que hicieron el D. Corto y volvemos, así no me corta el ejercicio. Ah, ¿dónde está? 30. Lo mismo para las guías anteriores. Bien. Hagamos en todo caso el C. El C es, quiere la antitransformada de 1 sobre S por S más A al cubo. ¿Cómo podemos resolver este problema utilizando el método de convolución? Factorear el denominador. ¿Factorial? No. O sea, expresar como un producto, digamos. O sea, llamar a f de s1 por f de s1 sobre s. Bien. Y así, y g de s a 1 sobre s más a. 1 sobre S y G de S igual a, bueno, lo voy a escribir acá abajo. F de S igual a 1 de S, G de S igual a 1 sobre S más A al cubo. Profe, ¿qué estuvo haciendo desde que empezó la otra sesión? Disculpe, que le consulté. No, nada, le estaba preguntando nomás cómo podíamos hacer para resolver la antitransformada del punto C. El punto C, que es la antitransformada de 1 sobre S por S más A al cubo. Ahí me estaban diciendo que podemos separar en F de S igual a 1 sobre S y G de S igual a 1 sobre S más A al cubo. Una cosa que pueden tener presente es que nosotros podemos llamar F de S a 1 sobre S, o sea, de esta manera, o bien al revés. Puede ser G de S, el 1 sobre S, y F de 1 sobre S más A al cubo. Se puede hacer de las dos maneras y de las dos maneras debe llevar al mismo resultado. Pero la mayoría de las veces esa elección, o mejor dicho, de esa elección depende lo fácil o difícil que sea resolver la integral. ¿Sí? O sea, puede ser que nos resulte más fácil utilizar f de s como 1 sobre s y desplazar la g en la integral, o bien utilizar g de s para 1 sobre s y desplazar el 1 sobre s más a al cubo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? En este caso, yo diría que lo más indicado es que g de s sea 1 sobre s y que f de s sea 1 sobre s más al cubo. ¿Sí? Podemos dejarlo así y plantear la convolución de g por f. Claro, también se puede, también
es cierto que esto es lo mismo que escribir el G de U por F de T menos U. Debería dar el mismo resultado. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Bien. Pero antes de ver cuál es lo que conviene, acá yo le estoy diciendo cuál le conviene porque yo ya sé cuáles son las antitransformadas de cada uno, pero lo que más conviene siempre es primero resolver la antitransformada de cada uno de ellos y después ver cuál desplazar. ¿Sí? Entonces, la antitransformada de f de s es la antitransformada de 1 sobre s. ¿Cuánto vale? De tabla. S está en la tabla. La antitransformada de 1 sobre s es 1. Entonces, ¿quién me conviene desplazar? Ya, antes de resolver el otro. Me conviene desplazar el 1. Porque desplazar, ¿qué significa? Significa que la variable u que tengo acá, lo voy a reemplazar por t menos u. Si esto es una constante, entonces la misma g de t menos u me va a quedar 1. Por lo tanto, me conviene siempre desplazar esta función. O sea, que la g sea 1 sobre s, o bien utilizar la otra integral, que es la de f de t menos u por g de t, por g de u, perdón, porque u es lo que se está integrando. O sea, el método de convolución es buscar una expresión que la pueda separar como el producto de dos funciones y ver cuál ¿cómo es? Sí, Las antitransformo y veo cuál se puede desplazar, básicamente. sí, sí. Pero no termina ahí, después hay que resolver la integral. Lo que sí tienen que tener en cuenta algo. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá no tienen ninguna que pueda servir para eso. Bueno, sí, el D. El D que tienen S más J, aunque lo hicieron ayer. Tienen esto. S más J sobre S por S cuadrado más omega cuadrado. Ustedes no pueden separar esto en una f de S que sea S más J W y una G de S que sea 1 sobre S por S cuadrado más omega cuadrado. ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque esta f de S no tiene antitransformada. ¿Sí? No tiene antitransformada. Recuerden que siempre el denominador tiene que ser un orden de magnitud mayor que el del numerador. No importa si tiene una exponencial o no, pero si fuese algo que tenga el mismo orden o que el numerador sea mayor que el denominador, entonces no van a tener antitransformada. Sí, que una función de este tipo, por ejemplo, f de s igual a s, no tiene antitransformada. Lo del desplazamiento. O sea, no tiene transformada de Laplace ya porque no es de orden No exponencial tiene. ni converge. Exacto. Exacto, sí. Pero para verlo de una forma práctica, van a ser polinomios, pero donde el polinomio de arriba, del numerador, tiene que ser menor en orden que o sea, de grado menor que el del denominador. Igual que lo utilizamos en Heaviside. Si no, no tiene antitransformada. Cosas como esta no tienen antitransformada. No le van a aparecer nunca senos, no le van a aparecer cosenos. Estos no van a aparecer. Solamente le pueden aparecer cocientes de polinomio con exponenciales. Bien, lo del desplazamiento que me estaba preguntando. Acá me están preguntando.
multiplicando por este desplazamiento. La cuestión es así. Cuando yo calculo las antitransformadas, yo voy a tener una f de t para la antitransformada de f de s, una g de t para la antitransformada de g de s. Para resolver la integral, una de las dos tengo que antitransformar. Una de las dos. Eso significa que voy a tener que trasladar, perdón, las dos tengo que antitransformar. Una de las trasladar para poder integrar. La pregunta es ¿cuál conviene? Y ahí, entonces, es donde va a estar la definición. Yo puedo agarrar y definir a 1 sobre S como f de S o como g de S para utilizar esta propiedad. Pero ese intercambio, digamos, es lo mismo que si yo escribiera esto. La integral entre 0 y t de f de u por g de t menos u, diferencial de u, igual a la integral entre 0 y t de f de t menos u por g de u, diferencial de u. ¿Sí? Es lo mismo. Con cualquiera de estas dos integrales tiene que dar el mismo resultado. Eso significa que yo puedo desplazar cualquiera de las dos funciones a la sola integral. Ahora, acá, para este caso particular, antes inclusive de obtener la g de t, yo ya sé que la que tengo que trasladar va a ser esta función. Es la que me conviene. No significa que esa sea la única que se pueda. Podemos simplemente trasladar esta otra función, la g de t, y utilizar la f de u como 1. ¿Sí? Pero trasladar esta otra función. Sin embargo, no me conviene hacer eso. Nunca me conviene. Porque yo al trasladar 1, voy a seguir teniendo 1. ¿Era eso lo que me pedían? La cuestión es que yo puedo elegir. Entonces, ahora vamos a trasladar la g de s. Esta s menos a, ¿qué me está indicando? Quiero ver la antitransformada Traslación de la imagen. de 1 sobre s, traslación de la imagen. Perfecto. Significa que yo puedo calcular primero la antitransformada de ¿quién? 1 sobre S al cubo. De 1 sobre s al cubo. Te escucho bajo. ¿Alguien está hablando? Puedo elegir cualquiera para trasladar, sí. La antitransformada de 1 sobre s al cubo es 2 por t cuadrado, no, t cuadrado sobre 2. Podemos ir a tabla. En la parte de la tabla, la sección 6, tenemos 1 sobre s a la n con n entero, el A6 3. Me dice t a la n menos 1 sería t cuadrado, pero sobre n menos 1 factorial. Eso significaría n menos 1 sería 3 menos 1 es 2, 2 factorial es 2. T cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi g de t. Y yo puedo utilizar esta segunda integral. Va a ser la integral entre 0 y t de u cuadrado sobre 2, porque recuerden que tengo que llamarle g de u. Si esto es g de t, reemplazo simplemente t por u. Me va a quedar u cuadrado sobre 2. Pero la f de t menos u va a ser 1. Porque si yo tengo que reemplazar t acá, no lo tengo. Profe, ¿nos falta la traslación ahí?
Profe, dejamos de escucharlos, no vemos nada.